Hola, ¿cómo estás? Nos volvemos a encontrar. Y hoy te propongo que empecemos con una oración. Estamos empezando el mes de septiembre, el mes de la primavera, que siempre como que nos trae esta esperanza de que todo vuelva a brotar. Viste que la primavera es después del invierno, donde los árboles quedan sin hojas, donde el paisaje es más gris, donde el frío nos hace encerrarnos. La primavera nos muestra que todo siempre vuelve a empezar, que todo vuelve a nacer, a florecer y a llenarse de colores. Te propongo entonces hoy que hagamos una pequeña oración pidiéndole a Jesús que sostenga nuestra esperanza, que sostenga nuestras ganas de renacer, de volvernos a encontrar. Entonces, en un momentito de silencio, cada uno de nosotros le pide a Jesús lo que tiene en el corazón. Y le damos gracias también por todo lo que sí pudimos conservar y tener. Nuestra familia, nuestra salud, nuestra escuela a través de este contacto. ¿Sí? Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Bueno, ¿y ahora qué te parece si seguimos avanzando en esta historia que llamamos la historia de la salvación? Porque Jesús vino a salvarnos, pero acuérdate de lo que te dije, Dios preparó la venida de Jesús desde antes, desde miles de años antes. Seguimos entonces avanzando en el libro del Génesis, ¿te acordás? Estamos ahí todavía, en el primer libro de la Biblia. Ya vimos la historia de Abraham y vimos cómo su hijo Isaac, que representa lo que va a pasar con Jesús después, que va a morir en la cruz, se entrega a Dios. ¿Te acordás que yo te había dicho que cuando Abraham cumple con lo que Dios le pide, Isaac no le dice, papá, estás loco, y sale corriendo y se escapa? Se deja atar y se deja ofrecer como sacrificio a Dios. Isaac representa lo que va a ser después Jesús, miles de años después, que se va a ofrecer en sacrificio a Dios para la salvación de todos nosotros. Y vamos a avanzar un poquito en la historia de Isaac. Isaac va a ser muy distinto de su papá Abraham. Abraham iba, venía, hacía grandes cosas, se mudó, fue de acá para allá. En cambio, Isaac va a permanecer en la tierra de su padre, cuidando los pozos de agua, cuidando las ovejas. Y cuando llega el momento de casarse, es Abraham el que le encarga a un sirviente que vaya al pueblo de Israel, de donde venía antes Abraham, a buscar una esposa para Isaac. Isaac aparece como aquel que deja que Dios haga lo que quiera en su vida. Parecería que no hizo nada, y al contrario. Isaac es un hombre que reza mucho, un hombre que está muy conectado a la voluntad de Dios. Yo te voy a mandar aparte en un link, en dibujitos, un poco esto que te voy a contar hoy, como te lo mandé la vez pasada, porque esas películas son muy bonitas. Viste que tiene unos personajes, un robot, una nena y un nene, pero bueno, es preciosas las imágenes, por eso te las mando aparte, ¿sí? Porque si no queda muy pesado en mi video. Y vas a ver que al comienzo yo te pongo, está en inglés, porque no lo conseguí en español, cómo es que Rebeca llega y se encuentra con Isaac y ella va a ser su esposa. Y es aquí que entonces Rebeca queda embarazada de mellizos, gemelos, ¿sí? Dos hijos. Y en esta película se va a ver claramente cómo en algún momento Rebeca está muy preocupada porque siente que en la panza estos dos hermanos se pelean y se patean todo el tiempo y ella le reza a Dios y entonces Dios le dice, no te preocupes. Lo que pasa que tus hijos van a ser el comienzo de dos pueblos diferentes que siempre van a estar chocando y peleándose.
y le dice algo muy importante. El mayor, el hijo mayor, va a ser servidor del menor. Esa es la voluntad de Dios. Entonces acá tenemos que aprender algo importante. Siempre el hijo mayor, llamado el primogénito, el que nace primero, era el que se quedaba con toda la herencia del padre. Y los hermanos menores tenían que ser como sus sirvientes, de alguna manera. Pero aquí Dios va a querer que esto sea al revés. Y es aquí donde nos vamos a encontrar con estos dos hermanos, que eran muy distintos. Te lo voy a ir leyendo un poquito de la Biblia y después vos vas a ver un resumen en esa película de dibujitos que yo te dejo aparte. Te leo lo que te acabo de decir. Dios le dice a Rebeca: en tu seno hay dos naciones, dos pueblos se separan desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando llegó el momento del parto, resultó que había mellizos. El que salió primero, el mayor, era rubio y estaba todo cubierto de vello, era muy peludo, como si tuviera un manto de piel. A este lo llamaron Esaú. Después salió su hermano, que con su mano tenía agarrado el talón de Esaú, ya nació peleando. Por ello lo llamaron Jacob. Cuando nacieron, Isaac tenía 60 años. Aquí volvemos a esto de mostrar que los elegidos de Dios vivían muchos, muchos años, ¿sí? Los niños crecieron. Esaú se convirtió en un hombre agreste, experto en la caza, es decir, le gustaba salir a cazar. En cambio, Jacob era un hombre más tranquilo, apegado a su carpa, a su casa donde vivía, en la carpa. Isaac quería más a Esaú, porque las presas de caza eran su plato preferido, pero Rebeca tenía más cariño por Jacob. El mayor, Esaú, preferido de su papá, Isaac, ¿sí? Y se dedicaba a cazar animales, así que andaba siempre fuera de la casa. Jacob, el menor, preferido de su mamá Rebeca, pero siempre en casa, ¿sí? Bien, vamos a ver cómo sigue la cosa. Es decir, al que le correspondía toda la herencia de su papá Isaac era al mayor, a Esaú. Pero Dios quería que fuera al revés. A ver cómo sigue la historia. En cierta ocasión, Esaú volvió exhausto, cansadísimo, del campo, mientras Jacob estaba preparando un guiso. Esaú dijo a Jacob: déjame comer un poco de esa comida rojiza porque estoy extenuado. Pero Jacob le respondió: dame antes tu derecho de hijo primogénito. Me estoy muriendo, dijo Esaú. ¿De qué me serviría este derecho? Pero Jacob insistió: júramelo antes. Él se lo juró y le vendió su derecho de hijo primogénito. Jacob le dio entonces pan y guiso de lentejas. Así menospreció Esaú el derecho que le correspondía por ser el hijo primogénito. ¿Por qué entonces Dios tenía la voluntad de que la bendición, de que el Mesías, el Salvador, Jesús, naciera de la descendencia de Jacob, no de Esaú? Porque como vimos, a Esaú no le importaba nada eso. En cambio, para Jacob era muy importante. Por eso Jacob le pide que le venda los derechos. Él quiere ser el primogénito, porque para él es muy importante. Y para Jacob no vale nada. Por eso Dios, que sabía esto, es que ya había elegido a Jacob para que se quedara con la bendición que le correspondía al primogénito. Y por eso Dios va a aceptar que Jacob haga trampa. Y ahora esto lo vamos a ver. Para cuando Isaac ya se hace viejo, antes de morir, llama entonces a Esaú para que vaya a cazar, le prepare algo rico de comer y se lo lleve, y entonces él le va a dar la bendición
que le corresponde por primogénito. Una bendición hermosa que ahora te la voy a leer. ¿Qué pasa? Para ese momento Isaac ya no veía, estaba ciego porque ya estaba muy viejito. Y entonces Rebeca va a aprovechar esta situación para que Jacob se quede con la bendición. Voy a leer. Cuando Isaac envejeció, sus ojos se debilitaron tanto que ya no veía nada. Entonces llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: «Hijo mío, aquí estoy», respondió Esaú. «Como ves, yo ya estoy viejo y puedo morir en cualquier momento. Por eso, toma tus armas y cázame algún animal silvestre en el campo. Después prepárame una buena comida de esas que a mí me gustan y tráemela para que la coma. Así podré darte mi bendición antes de morir». Rebeca había estado escuchando y cuando Isaac hablaba con su hijo Esaú. Y apenas Esaú se fue al campo a cazar un animal para su padre, Rebeca dijo a Jacob: «Acabo de oír que tu padre le decía a tu hermano Esaú: tráeme un animal y prepárame una buena comida. Yo la comeré y te bendeciré en la presencia del Señor antes de morir. Ahora, hijo mío», le dice Rebeca a Jacob, «escucha bien lo que voy a ordenar. Ve al corral y tráeme de allí 2 cabritos. Yo prepararé con ellos una buena comida para tu padre, de esas que a él le gustan, y tú se las llevarás para que la coma. Así él te bendecirá a ti antes de morir y no a tu hermano». «Pero Jacob», respondió a su madre, «pero mi hermano Esaú es velludo y yo no tengo pelo. Si mi padre me llega a tocar, pensará que me estoy burlando de él, se va a dar cuenta del engaño y entonces en vez de bendecirme, me va a maldecir». «No», le dijo la madre, Rebeca, «tú obedéceme y tráeme los cabritos». Jacob fue a buscar los cabritos, se los llevó a su madre, Rebeca, preparó una buena comida y entonces tomó la ropa de Esaú, la mejor que había en la casa, y se la puso a Jacob, su hijo menor. Y con el cuero de los cabritos le cubrió las manos y la parte del cuello. Luego le entregó la comida y el pan que había preparado. ¿Para qué hizo esto? Para que al tocarlo, Isaac, porque no veía, sintiera bello, y entonces no se diera cuenta de que no era Esaú. ¿Viste? Entonces es aquí que Jacob se presentó ante su padre y le dijo: «Padre». Este respondió: «Sí, soy Esaú, tu hijo primogénito. Ya hice lo que me mandaste. Por favor, siéntate y come lo que cacé, para que puedas bendecirme». Entonces Isaac le dijo: «¡Qué rápido que lo lograste, hijo mío!». Claro, Isaac no veía bien, pero no era tonto. «Acércate y deja que te toque, para ver si eres realmente mi hijo Esaú o no». Entonces Jacob se acercó. Este lo palpó y dijo: «La voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú». Y entonces no se dio cuenta del engaño. Sin embargo, antes de bendecirlo, le preguntó otra vez: «¿Tú eres mi hijo Esaú?». «Por supuesto», respondió Jacob. «Entonces sírveme», dice. Y entonces Isaac comió. Luego le dijo: «Acércate, hijo mío, y dame un beso». Cuando Jacob se acercó para besarlo, Isaac sintió el perfume de la ropa de Esaú que Jacob llevaba puesta. Entonces lo bendijo diciendo, y escuchá qué hermosa bendición: «El perfume de mi hijo es como el perfume de un campo que el Señor ha bendecido. Que el Señor te dé el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra, trigo y vino en abundancia. Que los pueblos te sirvan y las naciones te rindan homenaje. Tú serás el Señor de tus hermanos y de los hijos de tu madre. Y todos tus hermanos se inclinarán ante ti. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga».
Apenas Isaac había terminado de bendecir a Jacob, en el preciso momento que éste se apartaba de su padre, su hermano Esaú volvió de cazar. Y acá, para que no se nos haga tan largo, te cuento que Esaú hizo el guiso y fue a ver a su padre Isaac. Le dijo: vengo a que me bendigas. Y ahí saltó el engaño. Pero Isaac le dijo: yo ya bendije a tu hermano, ya le dije que él iba a ser el señor de sus hermanos y que todos lo iban a servir a él, ya está hecho. Fíjense cómo, a mí me extraña que Esaú había vendido los derechos de primogénito a Jacob por el guiso de lentejas. ¿Cómo que no se acuerda? Y todo y con eso Esaú le dio una bronca tan grande que salió a buscarlo a Jacob para matarlo. Un desastre. Por eso Jacob se escapó. Rebeca le avisó y Jacob se escapó. Tiempo después, ya vas a ver en los dibujitos que te pongo aparte, estos hermanos se dieron un gran abrazo y se reconciliaron. Y entonces el pueblo de Israel continuó desde los descendientes, desde los hijos de Jacob. En algún momento Dios le dice a Jacob: ya no te llamarás más Jacob, porque de ti van a nacer todo el pueblo de Israel. Y le pone entonces el nombre de Israel, le cambia el nombre. Ya no lo llama más Jacob, sino que lo llama Israel. Israel va a tener 12 hijos, que van a ser las 12 familias que van a comenzar todo el pueblo de Israel. Pero eso te lo guardo para el próximo encuentro. Te dejo entonces esta película en dibujitos que es hermosa. Y recordá entonces, Jacob fue elegido por Dios para que de él nacieran los descendientes del pueblo de Jesús, porque para Jacob sí era muy importante recibir la bendición de Dios. Es cierto, Jacob hizo trampa. Y entonces ya te voy a contar qué le pasó después a Jacob por esto. Bueno, pero como ya te dije antes, te lo dejo para la próxima. Jacob, que a partir de ahora se va a llamar Israel, va a tener 12 hijos, que van a ser las 12 tribus de Israel.